déjeme darle la bienvenida vía telefónica a este espacio de noticias y que nos pueda dar la información requerida a Ramsés Pech. Él es analista de la industria energética y en economía. Ramsés, un gusto saludarle, muchas gracias, buenas noches por tomarnos la llamada. Buenas noches, Paco, un saludo. A ver, uno de los primeros, de las primeras situaciones que en esta cronología polémica de hechos nos tiene en duda es el tema del cierre del ducto, valga el término, de la llave que deja fluir la gasolina por estos ductos. Se dice que sí se cerró y la duda es por qué seguía fluyendo gasolina a esa presión y con esos chorros allá en Tlahuelilpan. Bueno, lo que se hizo del cierre de la válvula fue lo correcto, solo que hay que entender que el flujo, que son más o menos un ducto de 300 kilómetros, el escurrimiento que se tiene del producto va a depender mucho de la presión que se tenga al final. ¿Por qué lo digo esto? Por ejemplo, la presión que se maneja ahí son de 20 kilos. Estamos hablando por centímetro cuadrado. Más o menos, si nosotros queremos verlo de esta forma, por cada centímetro cuadrado hay 20 kilos y en un metro habrían 200,000 kilos en un metro cuadrado. Imagínate una persona que esté en un metro cuadrado, la presión que tendría de 200,000 kilos sobre su cabeza. Es por eso que es muy delicado los ductos, su manejo por la cantidad de la presión que está manejando. Y el cierre de la válvula va disminuyendo la presión en función con que va haciendo el escurrimiento del líquido al punto final, que en este caso era la refinería de Tula. ¿Sigue llevando presión a pesar del cierre de la válvula? Sí, sigue llevando una presión y cada vez que se va desfogando el líquido hacia el centro de almacenamiento, la presión va disminuyendo. Por eso, cuando vimos al inicio de la toma de la fuga, vimos una altura de 1 metro, y conforme iba viendo el escurrimiento, iba creciendo el chorro en la parte superior. Pero hay que tener algo importante. El agujero donde estaba más o menos el diámetro del ducto es de 14 a 18 pulgadas más o menos. Y el diámetro donde está la válvula es más o menos entre 1.5 hasta 2 pulgadas. Imagínense el pequeño orificio, la presión que tiene, si estamos viendo que 20 kilogramos por centímetro cuadrado para que pueda salir ese fluido, es demasiada la presión que hay. ¿Es creíble, es factible, Ramsés, que efectivamente esto haya sido un pinchazo de los guachicoleros o es una condición que está teniendo, y hace un momento mencionaba yo, de una red de ductos que pudiera estar ya vieja? Son los factores. Los ductos que tenemos nosotros en México datan del año de más de 30, 40 años, muchos de los ductos que ya fueron comentados en las conferencias de prensa. Aparte, las tomas clandestinas que nos dieron hoy en la mañana, en este, que son más de 2.700, imagínate la vulnerabilidad que tiene hoy el acero. Hemos de recordar que el acero está construido para tener una resistencia de presión. Cada agujero que se está realizando pierde su elasticidad, el fierro, por así llamarlo, y la hermeticidad del mismo va perdiendo su calidad, es decir, la vida útil en función de la presión que debe manejar va disminuyendo. Es por eso cada toma clandestina en cierto tramo del ducto pierde la resistencia y es muy peligroso para la población. Vamos, pese a las reparaciones que se le hagan. Sí, porque va a depender si hacemos una reparación, ya sea solo del espacio donde hizo la toma clandestina o del espacio total al seccionar el tubo. Pero si seccionas el tubo, se llevarían más de 72 horas que en vez de reparar una fuga por medio de lo que se tiene ahorita de las tomas clandestinas. Conocedor de este ducto, específicamente de este ducto, Ramsés, ¿cuántas tomas clandestinas tendrá? En la mañana nos dijeron que en el año 2018 se llevaba a principios de enero como 147. Entonces, imagínense una toma clandestina de 2.400, estamos hablando de 365, estamos hablando que por día más o menos se estaban llevando, no sé, 2 o 3 tomas clandestinas por día. Entonces, el inconveniente de todo esto es que los ductos, cuando se construyeron hace 30, 40 años, no estaba tan crecida la urbe. Y hoy en día, como ya ciertos poblados y municipios ya crecieron, ya el ducto que tenía un derecho de paso ya está siendo invadido, y lo que hay que revisar hoy en día es que el recibe
chequen su atlas de riesgo y sobre todo que vayan respetando el derecho de vía que se tiene en cada uno de estos ductos. Ahora, esta fuga, esta toma clandestina y esta fuga que aquí vemos en las imágenes, la presión con la que salía la gasolina, estuvo así expuesta pues alrededor de entre 3 y 4 horas como mínimo. En esas 3 o 4 horas, ¿por qué no se generó la explosión y a qué pudo haberse debido la explosión, Ramsés? Bueno, lo primero hay que entender que había más o menos en esa sección de 13 kilómetros alrededor de 1 millón de litros. Eso es lo primero. Lo segundo, en lo que se fue creando, si hubieron cuenta, la explosión fue ya casi en la noche. Es cuando la temperatura desciende y los vapores que se producen, ahora sí, de la gasolina que era premium, se condensan y es más complicado que pueda haber una explosión, sino que hace que cuando hay una volatilidad, el gas sube rápidamente, se puede dispersar en la atmósfera. Pero lo que sucedió es que baja la temperatura, se encapsula y posiblemente pueden haber 2 factores. El primero, como ya lo comentaron en la mañana, la ropa que puede haber creado una estática. Otra, la fricción que se pudo haber creado del diámetro mayor a un diámetro pequeño, pero eso lo va a determinar la autoridad. Exactamente. La autoridad habrá de determinarlo, porque se habla, tú lo acabas de mencionar, el tema de la fricción y los textiles que se usaron o de los cuales estaba formada la ropa de la gente que estaba ahí tomando la gasolina. Pero hay otras situaciones que pudieron haberlo generado y te pregunto, el uso de teléfonos celulares, estas imágenes que ahora vemos son justamente de un teléfono celular y la otra, por ahí también anda circulando un video en donde se habla de un cigarro. Sí, y creo que lo que hay que entender es una cosa. La industria de hidrocarburos es de las más altamente, podemos denominarlas peligrosas en cuanto a su operación. Como hay una interacción entre la población y la parte de la industria, creo que tendríamos que ir pensando, y esto lo comento yo, que la CEA, que es un órgano que está bajo la Semarnat, se debe de convertir en un órgano independiente que pueda evaluar las mejores condiciones antes y después de cada operación en la industria de hidrocarburos. La CEA es un órgano autónomo, necesita volverse un órgano autónomo. ¿Nos explicas qué es esta de la CEA? La CEA es la Agencia del Medio Ambiente y de la Industria de Hidrocarburos, la cual da permisos, hace evaluaciones y determina cuáles son los riesgos que se pueden tener en la industria de hidrocarburos. Esa surgió con la reforma energética, pero hoy en día esto continúa bajo la Secretaría de Semarnat. Sí. Creo que la CEA debería convertirse como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos como un órgano independiente. ¿Por qué lo digo esto? Porque supongamos que tú construyes una casa, contratas a un individuo que te hace la instalación eléctrica, pero ¿quién te asegura que la instalación eléctrica fue bien hecha? Tú necesitas un tercero calificado o alguien que tenga una vez que te pueda verificar si la instalación fue correctamente hecha. Para atender una situación así hay protocolos, así lo quiero entender, hay protocolos de atención. ¿Fueron los correctos? ¿Se llevaron a cabo? En cuanto al cierre de las válvulas, sí, en la parte de la operación. La segunda pregunta que tendríamos eso nos tendríamos que basar en los datos que nos dan en Pemex, en la corrida de diablos que realizó, que en la mañana comentaron, ¿qué es lo que determinaron? ¿Se detectó la toma clandestina? ¿No se detectó? Bueno, son cuestiones del protocolo que en su momento dado, como son cuestiones de que realiza Pemex y es un poco confidencial, no podremos determinar si la corrida de diablos que anunció en la mañana fue la que le pudieron dar los suficientes datos para determinar qué partes del ducto tenía en riesgo su integridad. Pero debió haber sido oportuna, Ramsés. Vamos, estamos hablando de casi 4 horas. Sí, y sobre todo creo que a partir de lo que acaba de suceder, yo creo que el protocolo debería de incluir una inspección física. Hoy que vamos a tener a 4,000 efectivos de la parte de militar y marina, sí, para que puedan hacer inspecciones físicas por parte de Pemex, es decir, caminatas por donde están los ductos para determinar las zonas clandestinas. Y yo creo que hoy en día el Poder Legislativo debería de estar revisando no solo las penas, sino darle
un poquito más de autoridad en el sentido a los órganos que hoy en día van a estar vigilando, como ese nuevo centro que el viernes pasado creo que la Copemer ya acaba de anunciar para ver el transporte y la logística que se va a llevar de los hidrocarburos. Ramsés Pech, te agradecemos muchísimo estos minutos y vamos, darnos un poquito de luz en muchas cosas que todavía tienen signo de interrogación en torno a lo ocurrido el viernes allá en Tlahuelilpan. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Ramsés Pech, analista en temas de petróleo y bueno, ahí con algunos datos que creo que nos dan un poco más de certeza en torno a prever lo que ocurrió el viernes y no tomar decisiones o no hacer conjeturas a la ligera.